Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Amada familia, que el Señor les bendiga. Contento de volver con ustedes en esta hora con un programa más de Radio Amanecer en Estudio. Nos sentimos más que felices al saber que la gracia de Dios sigue contigo, te sigue cuidando, protegiendo y bendiciendo en esta hora. Pastor Mato, Dios te bendiga. ¿Cómo estás en esta oportunidad? Un placer saludarte, pastor. Estamos contentos viendo cómo continúa avanzando el último mes de este año, ya rumbo a la ofrenda de gratitud. Estamos a 14 días de este gran evento. Así es. Y alabamos el nombre de Dios porque ha sido nuestra fortaleza y estamos seguros que lo continuará haciendo. Bueno, en 2 semanas exactas, a partir de ahora, estamos en esta cuenta regresiva para nuestra maravillosa ofrenda de gratitud, que estamos seguros que será una bendición, será un éxito nuevamente, porque entendemos que tenemos toda una hermandad comprometida, cada oyente que ama esta radio, cada oyente que colabora y contribuye con el éxito de la causa de Dios aquí en República Dominicana, bendiciendo nuestra Radio Amanecer, bendiciendo los proyectos de construcción de templo, que por cierto ahora mismo estamos metidos en muchos proyectos en diferentes lugares del territorio nacional. Usted escucha la promoción aquí en la radio, usted puede ir a esas actividades, por cierto, son actividades abiertas para todo público. Usted puede ir, gozarse con la hermandad allí, disfrutar de la inauguración de un nuevo templo, de una nueva casa de salvación que se abre con el fin de bendecir la comunidad, con el fin de llevar crecimiento, llevar desarrollo a cada una de estas comunidades donde una iglesia es aperturada. Así que sé parte de alguna inauguración, si no ha sido nunca, asiste, serás bienvenido a la que te quede más cerca de tu casa. Bueno, vamos a orar para iniciar nuestro estudio de esta hora. Querido Padre, gracias te damos, muchas gracias por estar con nosotros. Una nueva semana que hoy aperturamos de estudio de la Escritura. Queremos suplicarte que estés con nosotros, que tú guíes, Señor, cada una de nuestras ideas y que cada oyente pueda comprender con claridad el mensaje que se desea enseñar a través de esta lección. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, pastor. Estamos contentos. Estamos en la lección número 11. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo es el título que estaremos estudiando durante toda esta semana. Y hay un texto que estoy seguro que se te va a hacer muy difícil aprendértelo. No, de verdad que no. Está en el capítulo 14 de San Juan, el versículo 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Déjame decirte que yo ese texto me lo sé, líder. Así que no me es difícil. No se te hace la yo difícil. Espero que a ti no te sea difícil y que cada oyente que está aquí con nosotros también lo pueda aprender. Es un texto precioso que presenta cómo Cristo envía al Consolador, la importancia del trabajo del Consolador. Pero esta semana no solamente estaremos hablando del Espíritu Santo, Pastor Matos, sino que la lección lleva por título el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estamos hablando de la deidad, en este caso, de manera muy particular. De hecho, los tres aparecen en este texto de memoria. Vemos ahí a Jesús hablando de que el Padre enviará al Consolador, al Espíritu Santo. De manera que ahí están los tres miembros de la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Quien está hablando es el Hijo acerca de ese Consolador, de ese otro Consolador que el Padre enviará. Y está hablando del Padre, quien es entonces que enviará a ese representante para que esté con nosotros al Jesús partir de esta tierra luego de su muerte, de su crucifixión y de su resurrección. Así es, pastor, es muy correcto. El autor, hablando en esta lección para hoy, presenta que el Evangelio de Juan es un mosaico de temas. Juan recurre a las señales, milagros,
para demostrar que Jesús es el Mesías prometido por los profetas. Juan utiliza una serie de testigos para proclamar a Jesús como el Cristo, y también utiliza las afirmaciones yo soy para señalar su divinidad. Son conceptos que ya hemos estudiado bastante hasta esta fecha con respecto a los enunciados que acabo de leer. Ahora, los tres miembros de la deidad son mencionados en Juan 1, tanto versículo 1 al 4, versículo 14, 18 y 32 al 34. Durante siglos los seres humanos han intentado comprender plenamente la naturaleza de la deidad, pero como eso no es posible, muchos niegan su existencia. Sin embargo, no es inteligente rechazar algo solo porque no podemos comprenderlo plenamente o porque no encaja a los estrechos límites del razonamiento humano. La gran verdad, Pastor Matos, es que si bien es cierto que Dios se ha revelado hacia nosotros y conocer a Dios es la salvación, o sea, nosotros necesitamos poder conocer e intimar con Dios para poder ser salvos, y será algo que estaremos estudiando en una de las lecciones de la semana. Pero a Dios no lo podemos comprender del todo. Simplemente nuestra mente finita no puede captar todo lo que es Dios. Todo lo que es Dios yo no lo puedo entender. Tú no lo puedes entender. Es como que yo pretenda, recuerdo una ilustración de un niño que hacía un pequeño agujero en la arena e iba con un vasito plástico, iba al océano, sacaba un vasito de agua y lo vertía entonces en el agujero que había hecho en la arena. Y cuando alguien le preguntó que qué hacía, el niño decía, estoy secando el océano. O sea, es imposible que tú puedas meterte en la cabeza todo el océano de conocimiento que es Dios. Dios es demasiado grande para que podamos entender todo de Él. Es cierto que lo que yo necesito para mi salvación, Dios lo ha revelado, pero yo no puedo entender todo lo que es Dios. Yo no puedo comprender a detalle todo el tema de la deidad. Cómo es que son tres personas y a la vez son uno. Es simplemente un misterio porque para nosotros no es algo que se nos permite entender del todo. O sea, yo soy solo yo, una persona de carne y hueso. Pastor Matos es otra persona que está a mi lado. Somos diferentes, distintos, pensamos completamente diferentes en muchas cosas. Somos distintos físicamente, hablamos de manera diferente. O sea, no somos iguales. Así que de repente en mi percepción humana yo no puedo comprender que Dios sea tres personas y a la vez sea un ser. O sea, sea un Dios. Y ese concepto interesante que la Biblia enseña, sí yo debería asumirlo, Pastor Matos. Porque la Biblia sí presenta el concepto de una deidad y sí habla de tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son uno en acción, que son uno en propósito, que son uno en la obra creadora, que es un Dios que hay en el cielo y es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo, como presenta la Escritura. No podemos entender a Dios más allá de la revelación que Él mismo ha hecho de sí mismo, y esa revelación está dada en la persona de Jesús. Por eso Jesús le responde a Felipe, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque es en la persona de Jesús donde vemos o encontramos esa revelación más completa y perfecta de Dios el Padre. Ese enfoque nos abre un mundo nosotros de conocimiento para ver la relación que existe entre los tres miembros de la deidad, cómo ellos interactúan en esa obra, en ese plan salvífico de salvar a la humanidad por causa de lo que el pecado ha causado en todo nuestro planeta. Y es meditando y mirando la persona de Jesús cómo podemos nosotros llegar a un conocimiento pleno de quién es Dios y la obra que está realizando en favor de cada uno de nosotros. Esa revelación de Dios debemos entenderla dentro del marco del plan de salvación. Cuando hablamos de un Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, como adventistas entendemos que en algún momento, ¿verdad?, ellos decidieron jugar ese rol, ese papel para venir a rescatar al ser humano. Pero indistintamente, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, esos papeles cualquiera de los tres pudo haberlo jugado en el plan de salvación. En el contexto que tenemos dentro de este lado de la eternidad, nos damos cuenta o entendemos que en la persona de Jesús se revela a Dios como Hijo, y en la
persona del Espíritu Santo se revela a Dios como ese representante, ese consolador que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Él iba a redarguir y a corregir al ser humano de pecado, de justicia y de juicio. Pero de alguna manera en la eternidad no fue así. Ese contexto de revelación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es dado dentro del contexto, como ya dije, del plan de salvación. Y allí entonces es que podemos ver esa dinámica que existe entre los miembros de la deidad. Y eso podemos verlo también en el contexto de la familia. Dice la palabra de Dios en el libro de Génesis que Dios vio, Génesis 1:26, cuando Dios decidió crear al ser humano, dijo, hagamos al hombre. Cuando dice hagamos, estamos mirando, ¿verdad?, ese contexto de ese Dios plural que está hablando al decir la obra de la creación del ser humano. Y dice el texto, entonces dijo Dios, Génesis 1:26. En esa primera parte del texto vemos a un Dios, está hablando en singular, dijo Dios. Pero el texto sigue diciendo, hagamos al hombre. Luego ese Dios, que es uno, está hablando en plural. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y es allí entonces donde podemos ir partiendo de esa dinámica trinitaria, de esa dinámica de la deidad en favor de la raza humana. Bueno, el concepto de una Trinidad es claro en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, pastor. Génesis 1:1, por ejemplo, Bereshit bara Elohim et hashamaim. Ahí el texto presenta, en el principio creó Dios, y el concepto es Elohim. Y Elohim es un concepto plural. Si vamos un poquito más adelante, por ejemplo, en la Torre de Babel, el texto presenta que Dios dice, vayamos y confundamos su lengua. También la expresión plural de un Dios trino que viene y hace la obra de confundir las lenguas en la Torre de Babel. Hay muchas revelaciones del concepto trinitario en la Biblia y por eso creemos en una deidad, creemos en una Trinidad, tres personas coeternas, tres personas que tienen el mismo poder y tres personas que actúan con el fin de salvar a la raza humana. El manual de nuestra iglesia, pastor, en la página 180, si mal no recuerdo, página 180 exactamente del manual de la iglesia, ahí se hace un resumen de nuestras creencias fundamentales. Por ejemplo, hablando de Dios Padre, la guía presenta, el manual de iglesia dice, Dios el Padre eterno es el creador, originador, sustentador y soberano de toda la creación. Es justo y santo, misericordioso y clemente, tardo para airarse y abundante en amor y fidelidad. Las cualidades y las facultades que se muestran en el Hijo y en el Espíritu Santo son también las del Padre. Hablando del Hijo, el manual dice, Dios, el Hijo eterno, se encarnó en Jesucristo. Por medio de Él fueron creadas todas las cosas, se reveló el carácter de Dios, se llevó a cabo la salvación de la humanidad y se juzga al mundo. Aunque es verdadero y eternamente Dios, llegó a ser también verdaderamente humano. Jesús el Cristo fue concedido por el Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Vivió y experimentó la tentación como ser humano, pero ejemplificó perfectamente la justicia y el amor de Dios. Mediante sus milagros manifestó el poder de Dios y fue confirmado como el Mesías prometido de Dios. Sufrió y murió voluntariamente en la cruz por nuestros pecados y en nuestro lugar. Resucitó de entre los muertos y ascendió al cielo para ministrar en el santuario celestial en favor nuestro. Volverá otra vez en gloria para liberar definitivamente a su pueblo y restaurar todas las cosas. Y hablando entonces del Espíritu Santo, dice, Dios, el Espíritu eterno, desempeñó una parte activa con el Padre y el Hijo en la creación, la encarnación y la redención. Él es una persona como lo son el Padre y el Hijo. El Espíritu Santo inspiró a los autores de las Escrituras, infundió poder a la vida de Cristo, atrae y convence a los seres humanos y renueva a los que responden y los transforma a la imagen de Dios. Enviado por el Padre, el Hijo, para estar siempre con sus hijos, concede dones espirituales a la iglesia, la capacita para dar testimonio en favor de Cristo y en armonía con las Escrituras la guía a toda la verdad. Note claramente, pastor, que las tres personas divinas, como claramente
se presentan cada una de sus funciones y acciones en el contexto de salvarnos a cada uno de nosotros aquí en la tierra. Interesante esa declaración, pastor, que acabas de leer del manual de nuestra iglesia. Y claro, Dios es una dinámica en tres personas coeterna que han hecho el mundo y todo cuanto existe. Y en el contexto del plan de salvación podemos verlo obrando en favor de la raza humana. Ese Dios que es uno, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. El texto bíblico nos dice en el verso 27 algo muy, muy interesante y que quiero compartir también con cada uno de ustedes. El verso 27 dice, y creó Dios al hombre. Ahí el hombre es también singular, pero el texto sigue diciendo, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra. Sí, esa misma dinámica que se da en el verso 26, y dijo Dios, ese singular, Dios dijo, y dice hagamos, ese Dios que es único y que también habla en plural, más de uno, también habla entonces ahora al crear al hombre, dice hagamos al hombre, singular, pero cuando termina el texto diciendo varón y hembra, plural, los creó. En otras palabras, el hombre refleja, el ser humano refleja a Dios en familia, porque Dios es una familia, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y así es como realmente podemos revelar perfectamente, completamente a Dios cuando en familia, en armonía, participamos, obramos y vivimos en esta tierra. Es un llamado el concepto de Dios como Trinidad, como deidad, como una familia. Es un llamado a los que hemos creado una familia para que reflejemos esa imagen de Dios al vivir en armonía, al vivir en coinonía, en compañerismo, como realmente Él nos manda en su santa palabra. Muy interesante, pastor, el concepto de ver ese elemento difícil de comprender en nuestro plano humano y compararlo con el tema de la pareja. Porque Dios promete que el ser humano, yo y mi esposa, al momento de casarnos, llegamos a ser una carne. El concepto de hat, si mal no recuerdo el término hebreo que se utiliza allí, que tiene que ver con el concepto de ser uno. O sea, somos una carne delante de Dios, pero somos dos personas. Dos personas, por cierto, que pensamos en muchísimas cosas distintas, corporalmente diferentes, pero somos una persona delante de Dios. Y de alguna manera esto pudiera permitirnos entender algo de lo que es Dios y en ese concepto trino que presenta la Escritura. Pero sin lugar a duda podemos tener un Dios maravilloso, nuestro Padre Celestial, nuestro Salvador Jesucristo, nuestro gran Consolador, el Espíritu Santo, Dios trabajando a nuestro favor en la forma que se han manifestado hacia nosotros. Usted planteaba anteriormente la forma como cualquiera podía ser cualquiera en el término de sus funciones, pero aún antes del ser humano pecar se estableció un plan. Y cada uno asumió un rol que desempeñar en el plan de la salvación. Y gloria a Dios por eso. Y Dios entonces se manifestó hacia nosotros en un concepto que como humano pudiéramos captar algo de lo que es Él en la forma que Dios se ha manifestado para que lo entendamos, para que podamos comprenderlo. Pero como ya leímos y como la Biblia arroja tanta luz al respecto, podemos ver claramente tres personas divinas que trabajan para la salvación de la raza humana. El Espíritu Santo es el representante de nuestro Dios, ahora que en la persona de Jesús ascendió al cielo, nuestro Señor Jesucristo, y ahora Él está para guiar a la raza humana, a cada persona que ha puesto su vida en las manos del Señor. Por eso Él habla de otro consolador. No está hablando de alguien diferente, está hablando de otro que vendría en su lugar como su representante. Y ya decíamos la semana pasada que cuando Isaías ve al Padre sentado en su gloria, en el libro de Juan, en el capítulo 12, dice que eso dijo él cuando vio la gloria del Hijo. Y cuando tomamos también el libro de Hechos, capítulo 28, también habla que estaba hablando acerca del Espíritu Santo. Ese Jehová que aparece allí en Isaías es el mismo Jesús, el mismo
Espíritu Santo, porque ambos juegan el mismo papel. Por eso Isaías nos habla que será llamado Padre Eterno, Príncipe de Paz, Consejero, hablando de nuestro Señor Jesucristo, mirando la dinámica de cada uno de ellos en el plan de salvación. Bueno, hay un pensamiento en el libro del Evangelismo, en la página 446, me parece muy interesante, que quiero dejar en esta hora con ustedes. La declaración dice: el Padre no puede describirse mediante las cosas de la tierra. El Padre es toda la plenitud de la divinidad corporalmente y es invisible para los ojos mortales. El Hijo, dice Elena de White, es toda plenitud de la divinidad manifestada. La palabra de Dios declara que Él es la imagen misma de su sustancia. Hebreos 1:3 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Presenta Juan 3:16. Aquí se muestra la personalidad del Padre. El Consolador que Cristo prometió enviar después de ascender al cielo es el Espíritu en toda la plenitud de la divinidad, poniendo de manifiesto el poder de la gracia divina a todos los que reciben a Cristo y creen en Él como un Salvador personal. Hay tres personas vivientes en el trío celestial. En el nombre de estos tres grandes poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe. Y esos poderes colaborarán con los súbditos obedientes del cielo en sus esfuerzos por vivir la nueva vida en Cristo. Tremendo esto, pastor. Y cómo claramente White presenta la igualdad de las tres personas divinas, presentando que en los tres está toda la plenitud de la divinidad, presentando el concepto de la igualdad en la Trinidad, sin menoscabar, obviamente, las funciones que cada uno ha adoptado en el plan de nuestra salvación. El oficio del Espíritu Santo se especifica claramente en las palabras de Cristo cuando dijo: cuando Él viniere, va a redarguir al mundo de pecado, de justicia y de juicio. San Juan 16:8. Es el Espíritu Santo el que convence de pecado. Si el pecador hoy responde a la influencia vivificadora del Espíritu Santo, será inducido a arrepentirse y a comprender la importancia de obedecer los requerimientos divinos. Al pecador arrepentido, que tiene hambre y sed de justicia, el Espíritu Santo les revela al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tomará de lo mío, dijo Jesús, y os lo hará saber. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. He leído en Hechos de los Apóstoles, página 42 y 43. Bueno, una semana muy interesante tendremos con la ayuda de nuestro Dios, estudiando a las tres divinas personas de la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y inmediatamente el domingo, pastor, cuando estemos ya estudiando, estaremos concentrados en el Padre Celestial. ¿Quién es Dios Padre? Atributos, funciones, qué juego, qué función desempeña en la tierra, qué hizo, qué hará. Bueno, todo esto estaremos viendo en el contexto del Dios Padre, nuestro Padre Celestial. Continuando, pastor, en la parte del lunes estaremos mirando a Jesús y al Padre. Fuimos creados por Dios para tener una relación personal y especial con Él. Ya hacíamos mención de los textos de Génesis capítulo 1, versos 26 y 27, esa relación familiar que existe entre los miembros de la deidad y que debe existir también entre los miembros de la familia humana. Solo así podemos reflejar plenamente quién es Dios para que otros también puedan creer en Él. Bueno, conocer al Hijo es conocer al Padre, un tema interesante que veremos entonces el martes 10 de diciembre, porque si bien es cierto que el Padre ha estado siempre trabajando a favor de la raza humana, la persona que se encarna y da a conocer al Padre es Jesucristo, y eso estaremos viendo precisamente el día martes. En la parte del miércoles estaremos estudiando, compartiendo a Dios el Espíritu Santo. La persona del Espíritu Santo, ese Dios divino que está entre nosotros y que es el que nos convence, el que nos guía, el que está presente en la vida de cada uno de nosotros, intercediendo
ante el Padre para que podamos nosotros también ser victoriosos. Así que la persona del Espíritu Santo será un tema también muy importante que estaremos estudiando este próximo miércoles. Veremos entonces nuevamente la oración de Cristo por nosotros en Juan 17, 1 al 26, dentro de un contexto de la dinámica divina y cómo se manifiestan allí las tres divinas personas. Así que será una semana de bastante bendición para nuestras vidas. Queremos invitarle para que no se pierda ni un solo día, que usted pueda tomar su guía de estudio, pueda tomar su Biblia, pueda tomarlos y juntos podamos repasar y crecer en el conocimiento de la santa palabra de nuestro Dios. Meditando en ello, quiero invitarte en esta hora para que me acompañes en una palabra de oración. Padre bueno, gracias por darnos la oportunidad de estudiar un tema tan importante como es el ser de tu persona, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ayúdanos a comprender, a entender dentro de este ámbito humano limitado en el cual nos encontramos y que podamos crecer en ese conocimiento tan maravilloso, de tal manera que podamos reflejarte en familia para que otros puedan conocerte a ti, que eres el único Dios verdadero y quien nos da salvación. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.